Bienvenida a esta charla del Colegio Bilingüe Campo Verde en esta tarde tan preciosa que hemos tenido el día de hoy. Licenciada Parra, bienvenida nuevamente a este espacio enriquecedor totalmente, no solo con su vasta experiencia, sino definitivamente con todos esos aportes y todo eso que nos trae la tarde de hoy para apoyar esa labor de tener una paternidad muy asertiva con todos nuestros niños y jóvenes. Les quiero presentar formalmente a la licenciada Carla Yolanda Parra Esquivel. La licenciada cuenta en su haber académico con el hecho de ser una educadora de vocación. Ella es maestra de educación primaria, con prácticas tanto en la zona rural como en el área urbana. Ella es egresada del Instituto Experimental La Asunción. De ahí realiza un profesorado con especialización en problemas de aprendizaje en la Universidad del Valle. De ahí tiene una licenciatura en psicología clínica por la Universidad de Costa Rica. Y no con eso, también posee una licenciatura en administración educativa también en la Universidad de Costa Rica. Enriquece todo este conocimiento académico con una maestría en asesoramiento educativo familiar. En su haber como conferencista internacional tenemos que ha participado como congresista en el Congreso de Educación en Cuba, ha sido ponente también en varios seminarios y varias conferencias en higiene mental en Puerto Rico, en el seminario Al Niño Interior en Costa Rica. Ella ha sido asesora de colegios privados en la ciudad de Guatemala y ha participado también en conjunto con varias ONGs en nuestro país. Como parte de esa experiencia laboral tan amplia que ella cuenta en su haber, ha sido asesora personal, familiar y educativa. Ha sido también encargada del área de problemas de aprendizaje en varios centros educativos y ha sido terapeuta privada por muchísimo tiempo. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad es un gusto enorme estar con usted esta tarde. Así es que, pues ya, sin más ni más, bienvenida, licenciada. Este espacio es todo suyo. Agradezco, Carolina, la presentación y también al Colegio Campo Verde por invitarme una vez más con ustedes. Para mí es un placer. ¿Y por qué un placer? Porque realmente creo que como padres necesitamos podernos instruir y el tema que se escogió para ustedes es clave. Así que vamos a iniciar y vamos a tener una dinámica tal vez un poco diferente. De mi parte voy a exponer unos puntos, va a haber tiempo de preguntas y luego otro tiempo de exposición y otro tiempo de preguntas. Así que les animo a que estén prestos en escribir sus inquietudes para hacerlas llegar por el chat y así poder contestarlas en la medida que nos sea posible en el espacio de preguntas. También me gustaría que alcanzaran papel y lápiz porque sí hay un par de ejercicios que necesito que cuenten con ello. Empezamos entonces. Miren el título de hoy, que yo sé que llegó a ustedes de una u otra manera, diciendo lo siguiente: ¿en qué nos equivocamos como padres? Cuando nosotros nos percatamos que nos equivocamos, es un estado muy doloroso para nosotros reconocer que hay algo que con unas excelentes intenciones, con deseando lo mejor para los hijos, pero cometimos un error. Y parte de eso trata esta conferencia, ¿verdad? De qué podemos hacer. Lo primero por hacer, ay, Carla ya está dejando la primera acción por hacer, sí. ¿Cuál es? Instruirse. Si tienen ahí su papel y su lápiz, su primera tarea de esta conferencia es que busquen la instrucción, porque no podemos estar de error en error. Entonces sí necesitamos reconocer que hay que leer sobre lo que los hijos están pasando, sobre la etapa de salud, de desarrollo, perdón, en la que están. Entonces, porfa, el primer punto para no cometer errores es la instrucción. Carla, y hay libros, hay muchísimo editorial, hay también internet, hay videos, hay podcast, hay mucha información que tenemos a nuestra mano para hacerlo. Así que vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy, reconociendo de que hay una presentación y también hay un par de videos que nos van a apoyar. Veamos por acá. Aquí tenemos lo que es el título, que ya se los comenté, y ahora quiero que logremos ver un video. Perdón tanto movimiento, pero soy un poquito inexperta en el tema. Veamos este video.
Jennifer y estás en sintonía de Abre tus ojos. Y aquí, nuestro equipo de producción ha realizado un reportaje sobre la responsabilidad que tienen los padres en la educación en valores. Veamos. ¿Cree usted que como mandar a sus hijos e hijas a la escuela ya cumplió con su obligación de educarlos? Pues se equivoca. La educación comienza por casa. Porque nosotros los docentes lo que hacemos es trabajar sobre la base que ellos ya preparan en casa. Entonces, cuando un padre de familia no logra manejar este tema con sus hijos, nos afecta de manera muy negativa. Los maestros pueden continuar los valores que se forman en el hogar, pero ellos no pueden sustituir a los padres. Ser padres y madres no se limita a ser proveedores del hogar. La enseñanza de valores es lo primordial. ¿Qué valores te enseñan tus padres en casa? Que aprenda a estudiar, que vaya a la escuela, que no me dé por vencida, que sea ordenada, aseada y responsable. El amor, el respeto, la cortesía. Más que todo el respeto, el amor, la responsabilidad en clase. Respeto, honestidad, solidaridad, perseverancia, gratitud. Son algunos de los valores universales que deben enseñarse y practicarse en el hogar. ¿Cómo afecta en el desarrollo de la niñez el hecho de no ser educados en valores? Afecta en toda su personalidad. Son personas apáticas, son personas que no suelen relacionarse con las otras personas. Entonces, todos los rendimientos académicos también afectados de malas conductas, el bullying que es tan famoso ahorita, por ejemplo, ahí nos está viendo en vivo y a todo color lo que son la falta de valores, la falta de tolerancia, la falta de amistad, no comprender la fraternidad, la justicia, la responsabilidad. El que padres y madres estén presentes y se involucren en la educación de sus hijos e hijas fuera del hogar es también de vital importancia. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar valores en el hogar? La mejor forma de enseñar valores en el hogar es con tu testimonio, con tu conducta. Tú no puedes decirle a un muchachito, decirle, mira, que no debes de mentir, debes ser honesto, y si viene alguien a buscarte, decirle, mira, decirle que no estoy, eso le crea una dualidad y una inseguridad en el individuo. La educación en valores no es una obligación de las mujeres. La educación de los hijos e hijas es una responsabilidad compartida entre padres y madres. El alejarse de sus hijos es malo, y eso es lo que trato de tener con ellos, acercamiento para evitar eso. Nosotros tenemos que empezar a escuchar los valores a nuestros hijos y no decir pues que tiene que ser en los colegios. ¿Qué te va a hacer tener, o sea, una educación en valores? Crearte en un hogar donde hay comunicación, donde hay cariño, te va a hacer que tú seas una persona segura de ti. Y recuerda, la familia es la primera escuela para educar en valores. Bueno, yo desde acá estoy viendo esos lápices y esos papeles correr, haciendo y apuntando las preguntas que se quieren llevar a cabo. Espero que esté siendo así. ¿Qué podemos entender entonces de este video que acabamos de ver? Podemos darnos cuenta que ellos nos hablan diciendo que en nuestras casas se coloca la base y que el colegio lo que hace es dar continuidad. Entonces, Carla, ese sería el otro punto para lo que es esta conferencia. Primero, instruirnos. Segundo, reconocer que somos la base. Y reconocer el punto número 3 que tocaba el video es el tema del ejemplo, que somos ejemplo para ellos. Quiero tomar un minuto aquí para tomar conciencia de lo que somos. Nos podemos percatar que nuestros hijos pueden tener muchos amigos y esos amigos van a cambiar por las edades o bien se van a desaparecer y después vuelven a aparecer, pero hay cambios en las amistades de los hijos. También podemos ver que ellos cambian en sus gustos, ellos cambian también que ya no les gusta las fábulas, sino que ya les gusta otro tipo de caricatura. Y podemos dar cuenta que muchas cosas que aparecen en sus vidas están un periodo de tiempo y se retiran. Pero saben, hay algo que no cambia y es que nosotros somos sus padres. Y al nosotros reconocer que ellos van a poder tener muchos amigos, pero solo un papá y una mamá. Y en el caso de no tener uno de los dos, pues tendrán al otro. Y si hay una abuela que nos está viendo, que está a cargo de los nietos, pues créame que su rol es importante. Yo quiero que tomemos en conciencia ¿a qué me refiero? Que tomemos en gran consideración el gran rol que tenemos.
Si nosotros en algún momento no hemos estudiado, tenemos que reconocer que aunque no hemos estudiado, vamos a trascender en sus hijos. Que si no hemos logrado muchas metas de las que queríamos en nuestra vida, tenemos que reconocer que en los hijos sí trasciende absolutamente todo lo que hacemos y, ojo, también lo que dejamos de hacer. Entonces, si te quieres apegar al tema de la conferencia de hoy, de lo que es no cometer, o sea, errores, ya vamos, para evitarlo, primero, instruirte. Segundo, reconocer que nosotros somos las bases de la vida de nuestros hijos. Y tercero, nuestro ejemplo. Carla, entonces tengo que ser perfecto para que realmente él me guíe. No, no tenemos que ser perfectos. También podemos demostrar que estamos en la lucha de conseguir algo, pero nuestro ejemplo es importante. Espero que estén de acuerdo con ello y que vayan apuntando sus preguntas. Algo que quiero preguntarles acá, y quiero que para eso también nos sirva su papel y su lápiz, es qué adulto queremos ver en nuestro hijo. Entonces yo quisiera que en ese papel que tienen coloquen físicamente qué adulto quiero en mi hijo, emocionalmente qué es lo que quiero en mi hijo, espiritualmente, en su carácter, en sus valores, en su área social, en su área financiera, en su profesión y en lo que es su amistad y también en el cuidado, ¿verdad? En el ser ciudadano, perdón, del país en donde están. Yo sé que ahorita el minuto que les voy a dar no les va a dar tiempo para escribir todo esto, entonces les aconsejaría que tomen su celular y que le tomen foto a esta dispositiva, para que ustedes puedan trabajar después esas respuestas. Pero si les doy este minuto, sí quisiera que colocaran qué quieren emocionalmente de sus hijos, qué quieren del carácter de sus hijos. En esos dos aspectos me gustaría que se tomen el tiempo de 1 minuto. Ok, tengo que parar acá y solo les puedo decir que necesito que reconozcamos que eso que hemos escrito está en nuestra responsabilidad. Uy, Carla, qué responsabilidad más grande. Así es, está en nosotros. Cuando me presentaba Carolina, yo decía dentro de mí, esos años de clínica, para mí esos años de clínica han sido un deleite, pero les puedo decir que cuando se da asesoramiento de adulto, todo reincide en la infancia, todo. Tenga la persona 40, 50, 60 años, todo se revoca a la infancia. Entonces, nos vemos a nosotros como adultos y yo puedo decir que mucho de mi adultez, al igual que ustedes, está basado en nuestra infancia. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener a esos hijos pequeñitos de mediana edad o bien grandes con nosotros y podemos decir, es una responsabilidad nuestra lo que estamos sembrando en ellos. Entonces esto es como, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo sea todo esto? Así es, porque eso es lo que vamos a cosechar. Yo quiero decirte que no estás solo haciendo esto, pero sí te quiero decir que te toca a ti tomar la responsabilidad de la formación de tu hijo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ver el dolor en el adulto es muy doloroso, ver que hubieron padres que no quisieron lo que dijimos hoy, instruirnos, reconocer que somos la base, ser el ejemplo y con lo que se hablaba hace un ratito, dar tiempo, que fue lo que hicimos ahorita, para escribir qué es lo que yo quiero para mis hijos. ¿Ay, Carla, se lo acaba de decir? Sí. Pongan número 4, para evitar errores es tomarse el tiempo para escribir qué es lo que quiero para mis hijos, qué es lo que acabamos de hacer con esta filmina. Otra experiencia que tengo en clínica es ver personas de la tercera edad, 80, 70, ahorita estoy pensando en una pareja que él tiene 80 y ella tiene 78. Ver a las personas mayores de tercera edad llorando porque no formaron bien a sus hijos, porque
fue desmedido lo que le dieron, sea porque fue un desmedido de trabajo o de falta de respeto o de muchas cosas más. El dolor en la edad adulta de no haber formado hijos, eso duele demasiado. Ver que un hijo no se encarrila. En el caso de esta pareja que estoy pensando, que les pedí permiso para comentar la historia, me dijeron, dígale a esos padres que llegar a estas edades y tener problemas con los hijos es lo más doloroso que uno puede tener. Entonces, si ustedes y yo todavía no estamos en esa edad y tenemos la oportunidad de hacer que nuestros hijos sean adultos saludables, esa es nuestra responsabilidad. Carla, pero ellos también van a tomar sus decisiones, sí, las van a tomar, pero en nuestra responsabilidad está hacer estos 4 pasos que ya llevamos. Veamos la siguiente filmina. El valor que le tenemos que dar a la formación de los hijos es como esta moneda, que tiene 2 caras, ¿sí? Por un lado tenemos que dar afecto, por un lado tenemos que hablar de lo importante que ellos son, de lo valioso que son, de sus habilidades, también de sus oportunidades para ser mejor, porque hablar de validación, hablar de autoestima, hablar de inteligencia emocional no es hablar solo de lo lindo, sino también es reconocer cuáles son las ausencias de ellos y ayudarles a que puedan proponerse mejorar en las mismas. No con el objetivo de que sean obsesionados, no con el objetivo de que sean personas que sean perfectas, no, pero con personas que formen carácter y que puedan reconocer que en algo no son buenos y así poder pedir ayuda a los demás. Esa es la moneda que necesito que reconozcan, que cuando ustedes vean una moneda o vean un billete de ahora en adelante, puedan decir, así tiene que ser mi hijo, formado por el afecto, pero también formado por el otro lado de la cara, que es la exigencia. Entonces, si ustedes quieren poner en sus apuntes 2 rueditas con cara y con escudo y decir, esta moneda, perdón, estas 2 caras las tengo que tomar en cuenta todo el tiempo, porque es así como yo voy a ser ese adulto. Por ejemplo, en la parte de que habíamos escogido de lo que es lo emocional, yo lo voy a abrazar, lo voy a acoger, lo voy a apoyar, y el otro lado de la moneda que dice, y también le voy a exigir. Si nosotros no exigimos a los hijos, no aprenden. De hecho, hay un libro que se llama Exigir para Educar, editorial Hacer Familia. ¿Por qué existe este libro? Porque si nosotros no exigimos, no educamos, y si no educamos, realmente hacemos mucho daño. Justamente la semana pasada llegó un joven que le falleció su mamá y está devastado por la partida de su mamá, lo cual es muy natural. Me doy a entender que esté devastado, pero ya se ha ido a un nivel demasiado extremo. Entre mis preguntas de primeras citas, pregunté, disculpa, ¿tú fuiste consentido? Y me dijo, sí, yo fui consentido. Cuando él me dijo eso, yo dije, esta es una de las consecuencias. Por no haberle exigido, por no haber formado carácter, la pérdida lo tiene devastado. Está bien que lo tenga dolido, que lo tenga indispuesto, que lo tenga con dolor, que lo tenga con no querer levantarse en las mañanas, pero devastado, que realmente no quiere absolutamente nada, es otra cosa muy distinta. Y eso viene mucho de que él no se ha exigido a él mismo. Se le ha pedido que se comprometa con atender a sus tiempos de comida. No se sabe exigir. Dices que no puedo, no puedo. Ahora, yo no estoy hablando mal de esa madre, como no podría yo hablar de mí misma mal ni de ustedes que me están observando en esta conferencia, porque no nos corresponde, ni siquiera podemos levantar el dedo para juzgar a nuestros padres. No nos corresponde. Lo que nos corresponde es reconocer lo que nuestros hijos necesitan ahorita, reconocer también lo que a uno le hizo falta. Ustedes me podrán decir, Carla, yo estoy como ese muchacho. A mí no me exigieron. A mí todo me lo daba mi abuelita, o todo me lo daba mi mamá, o todo me lo daba mi papá, o como habían conflictos entre mi mamá y mi papá, entonces mi papá, cada uno me daba todo lo que yo quería para que estuvieran ellos bien conmigo y yo me aprovechaba. ¡Oh! Uy, Carla. En otros casos podemos decir, a mí me hizo falta afecto. A mí era solo exigencia y exigencia y exigencia y exigencia, y el afecto no hubo.
Entonces, por favor, para tener balanceado la formación de los hijos, necesitamos reconocer que hay que dar afecto y hay que dar y solicitar exigencia. Entonces, vamos haciendo un resumen porque ya me falta solo una filmina más para pasar al primer set de preguntas. Instruirnos, reconocer que somos las bases, que somos el ejemplo, que tenemos que dedicar tiempo a escribir qué es lo que tenemos que alcanzar en cada hijo, porque ojo, cada hijo es totalmente distinto, ¿verdad que sí? Así que cada hijo tendrá sus necesidades y por eso es nuestra responsabilidad escribir las necesidades de cada hijo, tanto para validar, como dice esta filmina, de darles valor, pero también para exigirles. Siguiente filmina. Dedicar tiempo a la familia. A la Carla, otra vez el punto 4. Usted sí que es insistente. Sí, corazones. Donde uno pone tiempo, uno da prioridad a eso. Así que, porfa, cuidado con los distractores de redes, cuidado con los distractores de una televisión, de un periódico y mucho más, porque estamos formando hijos, tenemos que hacer el tiempo para hacerlo. Muchas veces decimos, No, ay, yo pensé Carla, que pero estaba yo ya. ya trabajo para ellos. Ay, Carla, pero yo me esfuerzo por ellos. Sí, pero si no damos tiempo a ellos, no significa nada lo demás. El señor de los 80 años me dijo, mire, Carla, ¿qué daría yo por agarrar todos los reconocimientos que yo tengo en mi trabajo y de hacerlos en chiquito, con tal que mis hijos estuvieran mejor? Y él reconoció esto. No dediqué tiempo para trabajar, dediqué tiempo para muchas cosas, pero no para mi familia. Así que, y si se dan cuenta, pongo acá dedicar tiempo a la familia, o sea que eso involucra matrimonio. Si se está en matrimonio, hay que dedicarle tiempo al matrimonio. Carla, qué cansado, sí, pero es porque estamos en una etapa de preparación, de siembra, de colocar lo que vamos a querer nosotros recibir en el futuro. Dice acá esta filmina, esta aspiración pocas veces se convierte en realidad. ¿Por qué se convierte pocas veces en realidad? Porque no le damos la importancia. Dice acá, trabajo y familia deben unirse entre sí correctamente. ¿Por qué hay que hacerlo correctamente? Porque como ya dijimos, es el piso psicológico, el piso emocional, el piso de buenos hábitos, de buenas costumbres y de mucho más para nuestros hijos. Muchas veces pensamos heredar bienes o heredar dinero o heredar muchas cosas, pero si algo podemos heredar que verdaderamente importe, es una buena educación. Pasamos a las preguntas. Vamos a ver qué necesidades son las que andan por ahí con respecto a lo que hemos tocado en esta noche. Muchas gracias, licenciada. Pues definitivamente toda esta primera parte que usted está abordando definitivamente ya ha creado pues ahí ciertas dudas, pues más que todo yo creo que va mucho enfocado en esa parte, ¿verdad? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué nos pasa en ciertos casos específicos? Tenemos por acá la duda de un padre de familia que nos indica, ¿y qué sucede, por ejemplo? ¿Cómo saber cuál es esa balanza entre la exigencia y el afecto? Y aquí me encantaría que también abordáramos esta parte, ¿verdad? Porque también es muy válida con algunos padres de familia y algunas de las preguntas que nos han hecho también vía correo previamente. ¿Ok? ¿Cómo validar esos sentimientos? Es decir, yo como papá tengo ese inmenso amor para mis hijos, existe esa confianza, esa comunicación. ¿Hasta qué punto deja ya de ser un amor que ya no es amor, que es esa sobreprotección que usted dice, que es ese consentimiento que muchas veces tenemos como papás? Y entonces se pierde ese límite y entonces ya se vuelve que el niño se vuelve más rebelde, más exigente en el niño y en el adolescente. ¿Dónde encontramos ese balance entre afecto y exigencia? Sí, miren, agradezco mucho esa pregunta porque realmente si no lo hubieran hecho parecía que lo que hablamos fue como filosofía o como, ay, fantasía, qué rico se ve volar en las nubes con eso, pero puede ser una realidad. Veamos, en el inicio del día nos podemos acercar, si todavía son de edades cortas, donde uno todavía los despierta, porque si ya son arriba de los 10 años ya pueden tener su despertador. Hagamos el caso que son chiquitos, que uno todavía los despierta. Cuando uno los va a despertar, aquí viene la moneda. Voy a hacer como que esta es la moneda del afecto. Uno se puede acercar
hacerle una caricia y decirle, buenos días. Ay, no se quieren levantar. Tienes razón. Yo tampoco me quería levantar, pero mira, aquí estoy ya. Y fíjate que ya hice un desayuno, o ya me bañé, o tengo que ir a hacer el desayuno, o me tengo que ir a bañar. Pero darle ternura, darle una caricia. Ahí está la moneda del afecto. Cuando ya el hijo ya empieza a despertar, uno puede preguntar. ¿Saben que preguntar es parte de exigir? Porque cuando uno pregunta, uno pide algo de ellos. Entonces uno puede preguntar, volteamos la moneda diciendo, ¿descansaste rico? Puede decir, no, dormí horrible. Oh, que lo siento. Ahí está otra vez el afecto. Valido lo que no durmió bien. De ahí le hago un poquito más de plática, que si estamos en el afecto, y en eso digo, bueno, abrir ventanas porque el día empezó. Pa, ahí va exigencia. Y llega uno, se levanta y abre la cortina, o bien lo dirige al hijo a que se levante y abre la cortina. Vieron que lo de afecto y exigencia se puede ir manejando. Digamos que ya están desayunando y puedan decir, ala, qué bien que estás sentado. Me gusta cómo te sientas en la mesa. Así se debería uno estar sentado. Ahí estamos dando moneda de afecto. Al ratito poder decir, antes de beber agua del vaso, ¿qué es lo que hay que hacer? Ay, antes de beber agua del vaso tenemos que limpiarnos la boca con la servilleta. Así es, ahí estamos exigiendo. Entonces, si se dan cuenta, la moneda la tenemos que usar junta y cerca a un momento del otro. En su momento, cuando tenemos que llamar la atención, también podemos usar la moneda. También podemos decir, mira, yo pregunto, ¿te ves capaz? O decirle de una vez, yo te veo capaz de resolver la situación en la que estás. Ahí estoy dando validación y ahora pregunto, ¿cómo lo vas a resolver? Porque la confianza en mí se fue. ¿Vieron? Hay que usarla en el mismo momento, las dos al mismo tiempo, buscando que sea balanceado. Porque no nos podemos ir a exigir, 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 exigir y un poquito de validación. No, tiene que irse balanceado en la vida diaria, en la vida cotidiana y cuando hay crisis, pues de la manera en que lo mencioné. Muchísimas gracias, licenciada. Me encantaría que en esta nueva pregunta, que es algunas que estamos reuniendo en el chat, ¿verdad? Pero definitivamente van bajo la misma temática. Y es, ¿qué sucede cuando tenemos hijos únicos? ¿Hasta qué punto soy muy consentidor? ¿Hasta qué punto de repente y soy un papá muy exigente? ¿Cómo hago con un hijo único para tener este balance entre lo que es exigencia, entre lo que es afecto y obviamente siendo hijo único, pues de repente y a veces el hijo se vuelve un poquito, pues un poquito jefe, ¿no? Le encanta manejar la situación entre ambos papás y que al final pues se manejen ciertas situaciones. ¿Cómo abordamos con los hijos únicos estos límites? Ok. Primero que todo, papá, mamá de hijo único, te solicito algo. Busca dentro de ti si no tienes un poquito de pena o de culpa que él sea hijo único. Porque muchas veces he escuchado lo siguiente, es que si él hubiera tenido un hermano, sería diferente. Entonces creo que lo primero es que papá y mamá no tengan ningún cargo de conciencia o de culpa, un cargo de culpa por no haber podido darle otro hermano más. Porque si uno está con culpa o con cargo de conciencia, uno comete errores. Ahora pasemos a la pregunta, ¿cómo hacer ese balance? Con el primer punto de lo que hablamos en esta sesión, instruirse. Hay libros donde hablan de la edad específica del hijo. Por ejemplo, tu hijo de 6 a 7 años. Y ahí sale todo lo que se espera de un hijo de 6 a 7 años. Carla, y hay de todas las edades, de todas las edades. Entonces, cuando yo leo y me doy cuenta que un niño a los 7 años ya se puede bañar solo, entonces se lo pido. Al menos, ojo acá, que el hijo tenga una discapacidad visual, auditiva, motriz, pues es completamente usual, normal, como le querramos decir, que no se le puede exigir. Pero si el hijo cuenta con todas las capacidades, puede cumplir con el perfil de lo que se espera para su edad.
Volviendo a la pregunta, es revisando el corazón de los padres para que no haya culpa y cargo conciencia. Y 2, buscar la etapa de desarrollo del hijo para saber qué es lo que se espera en que él realice en sus hábitos, en su sociabilidad, en su personalidad, en su área física, en todos los temas que conllevan el tema de la formación para él. Muchísimas gracias, licenciada. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los niños chiquitos? ¿Será que les podemos exigir académicamente a los niños pequeños? ¿Está bien hacer eso, exigirle a los chiquitos en lo que es el área académica? Sí, por favor, si tienes hijos chiquitos, no dudes en hacerlo, porque el gusto por aprender hay que desarrollarlo. El gusto por investigar, el gusto por profundizar, el gusto por conocer algo nuevo todo el tiempo es una de las mejores herencias para las edades pequeñas, porque cuando se es más grande hay más carga académica y tiene que llevar esa destreza de ser observador, de pensar, de investigar, de querer saber más, porque si no damos esa plataforma de que un hijo pequeño llegue con el deseo de aprender, cuando llegue la carga académica más fuerte, va a creer que no puede. Y ahí empiezan los problemas de autoestima. No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, pero es porque no tienen esa base que estamos comentando. Y también tenemos una pregunta hilada que es básica, es fundamental y realmente yo creo que es una duda muy común en los papás. ¿Y a qué edad yo debería dejar de ayudar a mi hijo con las tareas para que realmente desarrolle una verdadera autonomía, esos valores de responsabilidad, de cumplimiento, todos esos hábitos y rutinas que serían ideales que él ya fuera desarrollando desde cierta edad? ¿Hasta qué edad lo dejo? ¿Será aconsejable en preescolar, en primaria, en secundaria? ¿A qué edad aconseja usted? Yo creo que la edad, ahorita la voy a comentar, pero creo que el objetivo que ellos sean autónomos y que ellos estudien solos, eso es desde que están caminando, que pueden llevar su pañal a un basurero. ¿Por qué es esto? Porque si ellos se acostumbran como bebecitos a cargar su pañal, a hacerse responsable de sus cosas, entonces lo que es ser autónomo en su estudio va a ser un éxito total. Pero más que una edad, yo creería que es a qué los hemos acostumbrado. Si hemos acostumbrado a los hijos que ellos llevan el pañal a su lugar o que desde esa edad ellos recogían sus juguetes o que desde esa edad respetaban las rutinas de lo que había que hacer para en las mañanas y en las noches, si desde esa edad lo aprendieron, la edad para permitir que los hijos estén haciendo las cosas solo podrían ser 9 años. Ahora, solos no quiere decir abandonados. No. A esa edad hay que darles cuadros donde ellos tengan sus horarios, donde ellas tengan la especificación de sus horarios, donde ellos tengan la especificación de lo que tengan que hacer, que tengan su calendario. O sea, hay que darles también las herramientas. Dar la autonomía no solo es soltarlos, no. Dar autonomía es dar esas destrezas desde pequeñitos. Si no se han dado, no se preocupe, empiece hoy. A ver, ¿quién puso el plato en la mesa? ¿Usted o él? Ay, lo puse yo, es que no venían porque estaban en los videojuegos. Entonces yo creo que volviendo a la pregunta es, si se tiene hijos pequeños, va en tiempo. Si ya se tiene hijos grandes, empiece hoy haciéndolo responsable de sus cosas personales, pero también de cosas en pro de la casa. Porque el ser autónomo en sus responsabilidades es porque nosotros lo colocamos que sea responsable en su día a día, de su cuarto, de la mesa, de la cortina del comedor, porque el ser autónomo es un producto de un proceso y un proceso donde nosotros tenemos que colocar los parámetros para hacerlo. Eso es un proceso muy bonito y muy valioso. Y yo vuelvo al punto número 1 de esta conferencia, instruirse, porque sí pueden leer sobre cómo hacerlo. Pero esto que acabo de comentar es la primicia para un buen inicio. Muchas gracias, licenciada. Pues vea, ahí sí que tenemos muchísimas preguntas del público, pero dentro de las que están saliendo, ¿verdad? Hay algunas que yo creo que son bastante importantes que podamos abordar ahorita. El contacto físico con nuestros hijos, ¿cuándo es mucho? ¿Cuándo es poco? ¿Qué tan importante es un abrazo, un beso? ¿Qué tan importante es en algunas etapas de la vida este contacto físico de afecto para nuestros hijos?
La expresión del afecto es clave. La expresión del afecto hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de la manera que uno entiende que al hijo le gusta, ¿sí? Porque si uno quiere dar esos abrazos y esos besos todo el tiempo y él no es de contacto físico, más bien va a sentir como, ¡ah! ¡Qué obstinación! Y se limpian los besos y no quieren nada. Pero algo que les gusta es que uno los escuche. Esa es la manera de conectarse con él y de hacerle ver que yo le amo, dándole tiempo para que escuche. Hay otros que les gusta el contacto físico en la espalda, en el piojito en la cabeza, pero no les gusta que uno les pregunte mucho y que ellos tengan que hablar mucho. Entonces, yo en esto creería que lo que es importante es conocer al hijo y saber qué es, cómo él se siente amado y no tanto como yo lo quiero amar. Ahora, yo también tengo que decir cómo me gusta a mí que me amen, ¿verdad? Para que también puedan ellos ofrecer ese amor en la vía que a mí me hace sentir amada. Fabuloso, licenciada. También tenemos un par de personas que preguntan si puede repetir el nombre del libro que usted mencionó anteriormente y la editorial. Para ellos, pues obviamente, buscar ese apoyo también. Exigir para educar. Editorial Hacer Familia. De esa misma editorial están los libros del desarrollo. Tu hijo de 6 a 7 años, tu hija de 6 a 7 años, y se va dividiendo por etapas hasta la adolescencia, 17, 18 años. Así es, muchísimas gracias, licenciada. Pues continuamos. También, perfecto, vamos a dejar entonces el resto de preguntas para este segundo momento. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Veamos entonces por acá. ¿Cómo lograrlo? Es parte de las preguntas. Organizando las rutinas de la casa. Carla, pero entonces no solo la rutina de ellos, no. Como lo decía hace un momento, ellos tienen que tener asignaciones por ellos, su ropa, su cuarto, sus cosas del colegio, pero también tienen que tener el tema de cerrar cortinas, regar plantas, la basura. ¿Por qué es esto, Carla? Porque si solo educamos que todo se trata de ellos, entonces no estamos enseñándoles a vivir, a convivir con los demás, y ellos para convivir tienen toda la vida, aunque estemos en pandemia, porque hay que convivir con la familia, hay que convivir con el baño que ensucié, hay que convivir con la cocina que utilicé. Entonces, si solo los educamos a sus rutinas, a sus cosas, los podemos crear también un poquito individualistas. ¿Me voy a entender? Entonces, vamos, organizar las rutinas de casa y las personales. ¿Qué otra manera para lograrlo? Razonando con ellos. Por favor, pongámonos a pensar, porque muchos niños y jóvenes no están midiendo las consecuencias, no las están midiendo. Solo es que me gustó y me metí. Es que me preguntó que ¿cómo se llama esto? Que si quería jugar y yo dije que sí. Vamos, no, hay que ver, hay que razonar. Pero si uno razona por ellos, los hacemos dependientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se vuelven ellos obedientes a nosotros. Entonces, cuando llega una influencia que nosotros no conocemos y les da guianza para hacer algo que hacen los hijos, vaya y lo hacen. Y después uno, ¿pero por qué lo hiciste? Porque no razonaron. Hay que razonar todo el tiempo. Por ejemplo, cuando hablábamos de afecto y de exigencia, cuando estaba el niño pequeño en la cama, que lo íbamos a despertar, hay que ponerlo a pensar y hay que decirle, mi amor, a mí me gustaría también seguir durmiendo, pero ¿qué pasa si nos quedamos durmiendo? Perdemos clases, perdemos puntos, tú no vas a trabajar. Razonar, para que esa razonar diga, hay que levantarse, sí, hay que levantarse, porque la razón le tiene que ganar a la emoción. Si no, miren esto, yo me emociono, yo quiero, yo voy, yo me siento cómodo, a mí me gusta, a mí me agrada, se va hacia arriba. No me aparto que se ilusione con algo, pero tiene que ir la razón. ¿Cuánto tiempo lo voy a jugar? ¿Qué autorización tengo? ¿En qué momento ya me cobran? ¿En qué momento ya se mete gente que no conozco? O sea, la razón también tiene que ir creciendo. Pero si solo cree la emoción, ahí sí no lo vamos a lograr. Entonces, razonando con ellos, no nosotros razonando con ellos, no. Ellos
son los que razonan. Estamos siendo intencionales. Hagamos costumbres en casa, porfa. Si quieren irle tomando foto también a esto de cómo lograrlo, se los aconsejo. ¿Por qué? Porque después uno puede olvidar lo que estamos hablando. Así que les animo a tomar fotos. Hágalo intencionalmente. Costumbres, por ejemplo, si nosotros ponemos todos los viernes, vemos películas, o todos los sábados después del almuerzo hacemos juegos de mesa, o todos los domingos vamos, bueno, si es que es posible ahora, ¿verdad? Con lo de la pandemia, a algo espiritual, hacerlo. ¿Por qué es esto? Porque cuando los hijos van creciendo y van teniendo también sus compromisos, es importante que ellos reconozcan que hay espacios que no los pueden tocar. Digamos que un chico tiene novia y la quiere ir a ver el sábado, tiene que saber que la tiene que ir por la mañana o el sábado por la tarde después de la sesión de juegos con la familia. Pero si no colocamos costumbres, señores, no los vamos a tener con nosotros de buena gana y van a ser más hijos de afuera que de nuestros. Entonces, ¿por qué las costumbres también son buenas? Porque dan pertenencia, porque ligan el vínculo emocional de la familia. Ah, Carla, pero nosotros somos ya la familia García. Señores, eso no significa que son familia. Nosotros tenemos que formar lo que es la familia. Así que, por favor, seamos intencionales en hacer las costumbres para tener para ligarse entre la familia. El orden en todos los temas. Ese tema del orden, lo he dicho en otras conferencias, a mí el tema del orden demasiado. ¿Por qué me gusta mucho? Porque el orden es clave para la formación, porque uno tiene que ordenar, cuando uno orden a uno se le va a objetos, pero tiempo, tiene que ordenar pensamientos, uno tiene que ordenar sentimientos, palabras, gestos, manejar orden en prioridades, que voy a hacer primero este día, rutinas, horarios, para ordenar hay muchísimo. Así que coloquemos a los hijos a que se hagan amigos del orden. ¿Qué pasa con lo que es el orden, Carla? Lo que pasa es que es mi voluntad que se tiene que apegar a un orden que se me estableció. Por ejemplo, yo quiero estar jugando videojuegos a las 12 de la noche. Sí, eso dice mi voluntad, pero tiene que haber una especificación de padres donde trabajaron el orden, donde dice, por favor, tengan horarios en casa, que a tal hora se acaban las pantallas. ¿Se acuerdan que el cuarto punto de lo que hablamos en el inicio de esta conferencia fue darse tiempo para escribir cómo queremos las cosas en casa? Ahí está, hacer los horarios también cuando que son hijos grandes, los horarios para que regresen a casa, ¿cuáles van a ser? Nosotros tenemos que entregar los recursos a los hijos con un orden ya establecido. Por ejemplo, cuando les dimos celular, genial hubiera sido que lo diéramos con las precauciones de uso. Rápidamente decimos las reglas, pero las reglas pareciera como que te voy a morder, pero pueden usar la palabra como lo estoy diciendo ahorita. Condiciones de uso. Por ejemplo, va a tener este horario, es para este uso, usar los valores del respeto, de la honestidad, de la transparencia, de la integridad en el uso de este teléfono. Necesitamos también reconocer que no lo puedes cargar en las noches, lo tienes que cargar por las mañanas. No puede pasar 12 horas cargándose el teléfono, porque se carga en 2 o en 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando dimos ese recurso, fue importante que lo hubiéramos hecho. Cuando no lo hicimos, es lo del título de esta conferencia, cometemos el error. Y cuando cometemos el error, nos damos cuenta que le hicimos daño y todo eso hay que remontar. Pero también con todo lo que hemos venido hablando, ya sabemos, si damos un objeto como el celular, que ya lo mencionó, hay que darlo en este último punto de la filmina, en orden, con especificación de uso. El día que el hijo lo esté usando para mandar mensajes abusivos en un chat de la ¿cómo se llama? De la colonia, cuidado, se le puede agarrar y se le puede decir, ¿qué habíamos dicho? Que era para esto, para esto, para esto. Y entonces el mismo hijo lo devuelve. Entonces, todo recurso que les demos a ellos tiene que ir bien especificado cuáles son esas normas para utilizar. Ya hablé de objetos, pero también podemos hablar de permisos.
Podemos hablar de oportunidad de estudiar fuera, un intercambio para que aprenda un idioma. Todo lo que les demos, tiempo para que hagan algo, una visita en casa, un permiso, y ahí va otra vez de que vaya a una casa o que vaya a un lugar. Todo eso tiene que hacerse con la especificación. Carla, ¿y todo esto nos va a ayudar a evitar errores? Sí, porque ¿qué pasa? Cuando ellos vayan a un trabajo, ellos tienen que mantener orden en lo que hacen, pero también pueden pedir cierto respeto y ciertas consideraciones de orden para que ellos puedan llevar a cabo bien su trabajo. Porque lo que nosotros les damos en afecto, ¿se acuerdan de la moneda? En afecto y en exigencia, es para que ellos en eso se formen y que cuando vayan a sus relaciones interpersonales, a sus relaciones de pareja, a su trabajo, a su universidad, a donde ellos vayan con eso desarrollado para que tengan en alerta cuando algo no se da bien y puedan decir, o en orden decir, con palabras en orden. ¿Ven cómo se mete el orden en todo lado? Decirle a la otra persona, yo te presté mi chumpa, ¿dónde está? Pero si nosotros no le enseñamos la moneda de afecto y exigencia, entonces él a ese amigo no se va a atrever a pedirle si no lo hacemos, no se va a atrever a preguntarle al amigo por su chumpa, que dónde está, porque se va a sentir, ay no, qué vergüenza, ¿cómo se la voy a pedir? No tengas pena, mamá, mejor me lo bajas de mis ahorros. Y no se vale. O cuando vaya para un trabajo y le digan, bueno, ¿para cuándo tiene esta producción? Ay, tiene que tener orden, tiene que tener un cronograma, tiene que saber en qué momento, etapas tiene que hacer lo que le están pidiendo para poder así exponer algo. Entonces, ¿vieron cómo lo de la moneda ayuda hasta la adultez? Yo los felicito por haber estado en esta conferencia, porque realmente esto es lo que va a ayudar a no cometer errores en los hijos. Vamos, ¿qué otra filmina tenemos aquí? ¿Cómo lograrlo? Seguimos con la interrogante. Aprovechando oportunidades del diario vivir. Por ejemplo, van en el carro, se atraviesa no voy a decir motorista, porque si alguien maneja moto me va a regañar. Pero hay alguien que se mete inoportunamente frente a nosotros. Ahí es aprovechar la oportunidad. ¿Cómo viste eso? No, hombre, qué tremendo abusivo, no sé qué, no sé cuánto. Hablar de qué opciones tuvo para hacerlo bien. Ay, Dios mío, pudo sacar la mano para pedir vía, o pudo poner la luz, o pudo respetar que todos veníamos en cola y pudo haber hecho la cola en un momento corto, no venirse hasta el frente y quererse meter. Esa es una oportunidad de diario vivir que se puede usar con ellos para hablar. Entonces, ¿qué pasa? El día de mañana tienen un recurso en sus manos de la casa y no lo están usando bien. Ahí es para decirle, mira, me llama la atención. ¿Sí te diste cuenta del mal comportamiento de aquella persona que se nos metió en el carro la otra vez? Pero no te estás dando cuenta que tú estás igual de abusivo con ese objeto que tenés en las manos. Entonces ahí es donde tocamos la conciencia y el adolescente dice, hola, sí, tengo razón, pero no me lo digas, y se molestan y todo. Pero ya reconocen, ya razonan más, que es uno de los puntos que dijimos en esta segunda serie de temas, ponerlos a pensar. Conociendo a los hijos para coincidir con ellos, es parte de las preguntas que me hicieron de lo que era el afecto. Hay que conocer a los hijos. Si no los conocemos, nos vamos a imponer. Y que es lo que el testimonio del adulto en clínica, ya cuando es adulto, mi mamá quería que yo fuera extrovertido y me ponía y me cedía y me ponía en cursos y a mí eso me caía mal porque me hacía sentir como que yo no le gustaba, como que ella no me quería así, como que ella me quería cambiar. Y uno así ve, yo en el papel de esa mamá hubiera actuado igual. ¿Me voy a entender? Pero el punto es, miren cómo se interpreta. Se impuso y me hirió. Entonces, ven qué importante es conocer a los hijos para ser asertivos. Entre la instrucción de qué es lo que hay que hacer con ellos y conocerlos, les aseguro que ahí vamos encontrando el hilo que hay que seguir con el hijo. Comunicación afectiva. La comunicación afectiva no es estarle diciendo todos los días, mi lindo, mi cielo, mi amor, te amo. Es parte, pero no es eso solamente, sino poderle decir que qué bien te quedó ese corte de pelo hoy, qué guapo te ves así. Oye, esa falda te queda súper lindo, te ves preciosa. Son palabras que dan afecto,
Ahora, esas palabras de afecto tienen que ver mucho con el punto anterior, que los tenemos que conocer para poder, porque hay unos que sí les gusta en privado que uno les diga en público, que uno le diga las cosas, pero hay otros hijos que no. No, hombre, no me digas eso. Y también las edades, ¿verdad, señores? Así que conozcamos más de ellos. Vamos con la siguiente, Firmina. ¿Cómo ayudarlos? Ayudar a preferir la vida buena y dirigirse por ella. Carla, ¿eso es parte de ponerlos a pensar? Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen que pensar qué es la vida que quieren tener y poder analizarla, observarla, medirla y así los hijos están en la etapa de adolescencia, a veces se visten como todos se están vistiendo, pero si ellos lograran pensar que si esa forma de vestir está proyectando su personalidad, está proyectando verdaderamente lo que es, van a haber muchos chicos que van a decir, no, ese no soy yo. Entonces, que prefiera esto, la vida que quiere vivir y dirigirse, aunque no se va a vestir como todos los demás, pero se siente cómodo con lo que tiene. Ese es un tema largo y me da tanta pena no hablar más de eso porque tenemos que continuar. Enseñar a convivir y cooperar. Carla, eso era lo que hablábamos al inicio de que ellos enseñarlo, porque el humano no quiere convivir ni cooperar. El humano solo quiere ver. Por naturaleza humana, así somos. Pero los tenemos a los hijos que enseñarlos a convivir y a que cooperen. Eso no lo trae, ni es por si es hombre o es mujer, aunque a veces pareciera que las mujeres somos más, pero no, los hombres también. Necesitamos hombre y mujer, hijos, enseñarles a que convivan y cooperen. Cuidado con el tema cultural, donde muchas veces se dice que las mujeres sean las que hagan las cosas de la casa. Los hombres también las tienen que realizar. Así que, por favor, ¿por qué es esto? Por formación de ellos. ¿Qué sucede? Tengo señores que han quedado viudos y quedan totalmente devastados porque no saben hacer absolutamente nada. Señores viudos ya mayores, con hijos grandes, fuera ya de casa, y también tengo viudos que tienen hijos. Y realmente si esos padres no le enseñan a ellos a convivir y a cooperar, verdaderamente no se sienten capaces de salir adelante con la pérdida que tuvieron, que es lo mismo que les comentaba del chico que perdió a su mamá. Para lo que es, perdón que vuelva la moneda otra vez, para lo que es enfrentar las dificultades de la vida, hay que aprenderse a querer a uno mismo y exigirse, porque hay veces que uno dice, pero es que no quiero, es que no puedo, sí, pero lo tengo que hacer. Así que aquí vamos. Manejar influencias externas. Carla, para eso tienen que pensar bien, porque si no yo les tengo que decir qué es lo que tienen que hacer, así es. Hay que poner a pensar a los hijos muchísimo, que fue una de las viñetas de estas dispositivas, para poder llegar, para que todo esto que hemos trabajado y hemos expuesto en esta conferencia llegue ahí. Que ellos manejen las influencias externas, porque nosotros no podemos estar en todas, podemos poner controladores de internet, podemos poner que no se les meta nada inapropiado, pero señores, algo les llega. Y ellos son los que tienen que estar armados, bien armados, para poderlo lograr. Ahora, después de este punto, nos corresponde ya pasar al siguiente set de preguntas. Así que dejo el tiempo a Carolina para que podamos responderlas. Muchísimas gracias, licenciada. Pues vea, ahí sí que fundamental todo lo que nos dice. Al final yo creo que podemos ir resumiendo que la responsabilidad y todos los valores que nosotros queremos para nuestros hijos al final es parte de nuestra práctica diaria. Somos ejemplo y en la medida en que también validemos nuestros sentimientos, nuestros hijos van a aprender a validar esos sentimientos. Es decir, en la medida en que seamos personas agresivas verbalmente, se van a dar cuenta pues que eso es algo que de alguna manera está bien, porque si mi papá, mi mamá lo hace, el abuelito, la abuelita lo hace, es porque es un comportamiento que así debe ser. Entonces, exactamente, es algo autorizado. Entonces ahí me están a mí validando de alguna manera, pero validar sentimientos también implica muchas veces, y esa es alguna de las preguntas que tenemos por acá, esa gran preocupación, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Tenemos varias preguntas similares
en donde nos dicen los papás, mire, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que mi hijo se abra conmigo? ¿Cómo hago para que mi hijo otra vez pueda platicarme de lo que le está pasando? Si a mí me toca una jornada laboral completa y pues ya no hay restricciones en cuanto a movilidad, entonces me toca ir a la oficina. Se tiene que quedar solo. ¿Cómo hago para, primero, que se dé esa comunicación y segundo, que esa parte de responsabilidad mi hijo la comprenda, la asimile y que así como yo cumplo como papá, él también tenga que cumplir a distancia sin necesidad que yo esté cerca de él todo el día? Me gustaría conocer, yo me imagino que no pusieron la edad, ¿verdad, Carolina? No. Hablamos tanto en niños de primaria como en chicos de secundaria. Ok. Es una gran pregunta. Primero que todo, hay que hacerle reconocer a los chicos que como se ha crecido, hay que hacer responsables de todo lo que está en su mano. Por ejemplo, si de él es este borrador es de él para usarlo, para cuidarlo y para volver a llenar cuando se acabe el borrador. O sea, yo me tengo que reconocer que si es mío, es no solo para usarlo, sino para, digamos, que limpiarlo, cuidarlo, volverlo a llenar. Si lo presto, pedirlo. Miren, estoy haciendo como un círculo, ¿sí? De todo lo que conlleva que este recurso sea bien usado. Si nosotros empezamos a hablar con los hijos, que ellos son responsables de usar cada uno de los recursos que tienen de la manera correcta por el bienestar de ellos, entonces, si eso logramos hacer, créanme que ellos van a tomar conciencia y van a poderlo usar. Y hay que hacerlo con ellos y entrenar mucho. Perdón, ya me está yendo al final. Voy a regresar un poquito. Ya lo hicimos con el borrador. También podemos hablar del factor tiempo. ¿Sí? Veamos el tiempo. Ese tiempo tú tienes 4 horas para hacer tal cosa. Eres tú el que tiene que usar ese tiempo de una manera donde tú salgas mejor de ese tiempo. Entonces hay que empezar a decir, es un tiempo, digamos, que el sábado por la mañana. Son 4 horas. ¿Qué vas a hacer ese sábado? Diseña el sábado. Entonces que diga, bueno, yo quiero jugar un rato. Y yo quiero esto, y yo quiero lo otro, ¿ok? Ordénalo. Ese es el segundo punto. Primero es que tomen conciencia, como lo que decíamos con esto, ¿sí? Y el segundo punto es acompañarles a que ellos aprendan a cómo usar ese recurso, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos ahorita con el tema del tiempo y que él se dé cuenta que entonces esos 4 compromisos por ejemplo, jugar, ordenar lo de las hojas del cartapacio, verificar que todas sus tareas estén enviadas y recibir al primo que va a llegar a hacer visita. Entonces, que eso que va a hacer él, bueno, ¿cuál vas a empezar a hacer primero? Entonces, darle un acompañamiento para que marque qué actividades, qué prioridades y si hay necesidad de horario, por ser sábado tal vez no van a necesitar, pero hagamos de caso que sea algo entre semana, sé que pedirle un horario y decirle ahora, tercer paso, ¿cómo me vas a dar cuenta de lo que hiciste? De los videojuegos te puedo mandar video. De cuando ya venga el primo, te llamo para contarte que ya vino. Y de tataratara, que ya arreglé el cartapacio, te puedo tomar una foto y te la mando. Entonces son 3 cosas, que tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en sus manos, ¿sí? 2, que esté ese acompañamiento donde él sepa qué es cómo lo puede llevar a cabo. Ya después el acompañamiento ya sale, pero él tiene que quedarse haciendo las cosas. Y tercero, cómo va a entregar cuentas de lo que hizo. ¿Me voy a entender? Ahora, estos 3 puntos son claves, parte de lo que tú decías, Carolina, en tu primera parte de la pregunta, ¿cómo reconstruir la confianza? ¿Verdad? Porque si reconstruimos esa comunicación y ese puente con los hijos, es más fácil esto, lo de la conciencia, lo de la planificación y la manera en que van a entregar cuentas de lo que hicieron con lo que se les dio, sea borrador, sea el tiempo del sábado en la mañana, no importa qué, pero estos 3 pasos son claves. Tienes razón en tu pregunta, esto tiene que tener la base de que haya confianza. Para tener confianza con el hijo, y yo creo que aquí a veces cuando hablamos de esto ya nos estamos refiriendo a un preadolescente o un adolescente.
es qué hemos hecho nosotros en el pasado con lo que nos han dicho. Porque si nosotros con lo que nos han dicho nos matamos de risa y se lo contamos en el chat de la familia, él ya no vuelve a hablar. Si nosotros lo que dijo lo comparamos con un hermano o con un primo o con un vecino, ya no va a volver a hablar. Si nosotros cometemos, y todo eso, como decía el tema de la conferencia de hoy, todos esos errores sin malas intenciones, pero lo que pasa es que herimos al hacerlo. Esto es como que yo llegara a la casa de ustedes y viera por la ventana el jardín del vecino y dijera, ¡hala, qué lindo el jardín del vecino! Carolina, le deberías de preguntar quién le hace su jardín. Hay un momento que Carolina dice, me está diciendo, Carla, que mi jardín está feo. Pero yo lo hice con un tema de que qué lindo, el contacto, como para mí posiblemente, pero yo no lo hice con mala intención y así es mucho. Por eso este tema que se escogió para hoy es un temazo, pues, porque no lo hacemos con maldad. Por eso es que el primer punto de lo que quedamos es instruyámonos de cómo hacerlo. Entonces volvamos, construcción de confianza, no hagamos lo que él nos cuenta, no lo compartamos. Y si lo queremos compartir, lo tenemos que preguntar. A veces un hijo pequeño hace un lindo dibujo y uno muy ilusionado le toma foto y lo sube a las redes. Y empiezan los hijos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo lo pusiste? No sé qué. Lo que para uno era así un estrellato de ¡wow! El hijo no quería. O hay hijos que son su cumpleaños y no les gusta que nadie le diga feliz cumpleaños. Ah, no, pero es que yo, ¿cómo no? Bien, es tu cumpleaños y lo publico. Y ahí va el hijo. Entonces yo ya a mi mamá ya no le digo nada. Y así es como se empiezan a silenciar. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad ahí? Cuidar lo que ellos nos dicen. Cuidar lo que ellos nos confían. Que les está gustando a una chica. Señores, eso ni contarlo, la confidencialidad. Que él sienta un lugar seguro. Pero si uno se mata de risa, que le gusta la niña de la esquina, pero si está bien fea, ¿qué le ve? Sí, va, papá. Y a veces son así. Sí, va, papá, está fea. Sí, tenés razón. No te preocupes, sí, tenés razón, ya no me gusta. Pero dentro de ellos dicen, no le vuelvo a contar nada. Creo que ahí me extendí mucho. Pero entonces vuelvo a la pregunta de Carolina. Cuidar lo que ellos nos confían. Cuidar de no evidenciarlos si ellos no quieren ser evidenciados. Y apoyarlos en lo que ellos quieren crecer. Así se levanta mucho lo que es la confianza para volver a restablecer ese puente que cuando lo perdemos es bien doloroso, porque si no después nos vemos solo como alguien a quien buscan para pedirle cosas. Otra cosa que es importante, que no va con la pregunta, pero si Carolina tú me lo dejas decir, es cuidemos nuestras vidas de lo que hemos sido heridos y de los defectos de nuestra personalidad, de trasladarlo a los hijos. Porque cuando hacemos eso es también un gran, no lo mencioné en la conferencia, pero lo digo ahora, eso es un gran error. Entonces, por favor, reconozcamos que debemos de cuidar también mucho. Por ejemplo, yo puedo ser una mamá soltera, tengo una hija y en un momento sale un hombre guapo y la hija dice, qué guapo ese chico. Bueno, mi amor, tienes que tener cuidado si también es guapo, pero también si es trabajador, porque hay un montón de hombres que son bien haraganes, por no decir la otra palabra. Si yo mi herida que yo tengo de madre soltera, porque ese papá no se quiso quedar al lado mío criando a mi hija, y yo tengo ese dolor y tengo esa herida, un error muy grande es trasladárselo al hijo y decirle, yo te digo una cosa, puede ser guapo, pero hay que ver si es aragán, si es trabajador, si verdaderamente tiene pisto y si te gusta, debería de ver si te podría mantener, porque si no, de nada sirven. Entonces, ese es otro error que podríamos tener en cuenta en lo que hemos presentado hoy. Nosotros estar lo más saludable porque nuestras heridas no pueden herir a nuestros hijos. Así es, licenciada. Y de la mano, y precisamente quedó como anillo al dedo, porque precisamente
estas heridas que muchas veces traemos como hijos también son generacionales, ¿verdad? No vamos a negar que los que ya tenemos cierta cantidad de años, tuvimos papás muy rígidos, tuvimos papás con los que probablemente no podíamos comunicarnos porque todo se basaba en una línea de respeto, pero un respeto que rayaba muchas veces en temor, entonces mejor no nos expresábamos, nos quedamos calladitos, veíamos cómo resolvíamos, pero no los hacíamos partícipes, porque tampoco había una interacción, que un papá nos preguntara, hoy cómo te fue, cómo está tal cosa, te veo mal, como ahora estas nuevas generaciones de papás pues ya son más, se involucran más en esos sentimientos de los hijos. Sin embargo, creo que es importante hacer ver que también a veces en esa situación de no querer hacer como nos hicieron a nosotros sentir nuestros padres, también caemos en ese error y confundimos la maternidad, paternidad con amistad. Y entonces decimos, yo soy cuate, yo soy amiga de mi hija, yo soy cuate de mi hijo. ¿Hasta qué punto existe realmente esa amistad? ¿Hasta qué punto podemos hablar de paternidad? ¿Hasta qué punto podemos ser tan rígidos de decirle, un momento, yo soy tu mamá, no tu amiga? ¿Cómo podemos interpretar esa parte cuando queremos tener ese acercamiento con nuestros hijos, sobre todo en temas, en situación de pandemia como estamos ahora? Los chicos están aislados, los chicos se sienten mal, muchas veces no se quieren conectar a clases, que es otro gran problema, cómo motivarlos para que se conecten a clases. ¿Cómo hacemos los papás para no ser tan autoritarios, pero tampoco ser tan permisivos que ellos no entiendan ese límite? Vamos al principio de la moneda y al ejemplo de la cama. Validar, yo sé que no te quieres levantar o yo sé que no te quieres conectar a las clases. Y es lo de que veníamos hablando de la razón. Pero yo le tengo que exigir a ese hijo que razone. ¿Qué implica el quedarte en la cama? Esto y esto y esto. ¿Qué implica, levantarte? Esto y esto y esto. Entonces la emoción se tiene que quedar abajo, razonar más y dar el paso. ¿Me voy a entender? Y estoy cansado. Miren, el comentario de los jóvenes es, no quiero más clases virtuales. Y tienen toda la razón. Yo creo que los maestros, yo ahorita ya no estoy de maestra, pero estoy en tema también de videollamadas, están cansados, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que este punto es clave. ¿Por qué? Porque a los hijos hay que enseñarles a que en la vida vamos a tener que lidiar con algo que no nos gusta y lo vamos a tener que hacer, enfrentar y dar resultados. Por ejemplo, a veces en los trabajos, a mí no me gusta marcar con tarjeta que estoy ingresando al trabajo. ¡Ay! Es que me cae mal, pero lo tengo que hacer. O ala, no me agrada que tanta reunión y es una pérdida de tiempo las reuniones. Tenés razón, pero es parte de la dinámica como se maneja la oficina. Yo creo que esta pandemia a veces es bueno tener tal vez los fines de semana pláticas con los chicos y revisar cómo se sienten, aburridos, cansados, oír, validar sus sentimientos. Después decirles, hijos, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Porque no podemos quedarnos diciendo estoy aburrido, estoy cansado, yo ya no me quiero conectar, yo ya no quiero hacer, yo ya no quiero volver, yo no quiero mandar tareas, yo ya no quiero hacer. No nos podemos quedar ahí. O sea, en un momento decir, ouch, estoy cansado. Sí, llorarlo, escribirlo, pintarlo, estoy cansado. Pero prontamente hay que guiar a los hijos a hacer qué voy a hacer ahora. Porque si nos quedamos abrazándose el sentimiento, ahí se nos van a quedar todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos pérdidas de seres queridos? Aquí nos quedamos y no queremos avanzar. Pero ojo, vamos, hay que levantarse, hay que comer. Me doy a entender, hay que escuchar a los miembros que están alrededor de nuestra familia, hay que tomar decisiones administrativas sobre la persona que falleció, o sea, hay que continuar haciendo, pero sí hay que tomar ese tiempo para validar los sentimientos. Hay un listado, no lo tengo a la mano, si no se los mostraría, que se formuló sobre los sentimientos que una persona puede tener y a veces hacer esos listados de sentimientos y que ellos puedan identificar cómo se sienten y después decir, duele, o es molesto, o enoja, ahí estamos validando, que es la parte de la moneda que dijimos que es afecto.
validarse. Pero de ahí decir, ¿y ahora qué puedo hacer con esto? ¿Perdono? ¿Suelto? ¿Qué hago con esto? ¿Me retiro? ¿Lo hablo? ¿Me disculpo? ¿Qué hago? Porque hay que hacer algo con los sentimientos. ¿Estoy cansado y aburrido? Sí. ¿Qué hago? Entonces entre clase y clase se me ocurre que me puedo tirar al piso a estirarme un rato o a hacer despechadas o abdominales entre clases. Dale, pero tenemos que enseñarles a que se sobrepongan a la dificultad, a que se sobrepongan a ese cansancio y ese aburrimiento. Por ejemplo, el tema que tú tocabas, Carolina, de lo que son el cansancio de las clases en línea. Pero decirles, haz algo para seguir haciendo frente, porque no te puedes salir de hacerle frente. Porque, señores, ahorita estamos en pandemia y estamos viviendo estas situaciones, pero si nosotros tenemos una buena memoria, siempre luchamos con algo. Si no luchábamos con el tráfico, era con algo del trabajo o con algo de la personalidad o con problemas interpersonales, pero todo el tiempo el ser humano está en una lucha. Pero es donde tiene que reconocer sus sentimientos, validarlos, abrazarlos un rato, un poco de tiempo, no sé, lo que necesite, pero después llevarse a la acción. Esa respuesta estuvo larguísima, Carolina. Sí, muchísimas gracias, licenciada. Y es que siguen, ¿verdad? Y sí que siguen. Tenemos muchísimas preguntas. Realmente la interacción del público de hoy está buenísima. Lo que pasa es que se nos extiende el tiempo y a mí también me da pena, ¿verdad? Porque también de repente íbamos a dejar en el tintero algunas preguntas, pero no es que no sean importantes ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo creo que parte de lo que usted nos indica, yo creo que también va cubriendo muchas de ellas. La paternidad, esa paternidad responsable, esa paternidad asertiva, todos estos consejos que tomamos para nuestros hijos, pero ¿y cómo manejarlo? ¿Y cómo manejarlo cuando somos papás divorciados? ¿Cómo manejo yo que de este lado coloco límites, pero del otro lado hay mucha permisividad? ¿Cómo hago para que mi hijo, ya sea pequeño, de primaria, de secundaria, cómo hago para que mi hijo comprenda que sí hay que seguir normas, que sí hay que seguir límites, que sí hay consecuencias con algunas situaciones? ¿Cómo hago para que él no abuse un poquito cuando hay permisividad de por medio? Primero que todo, quisiera mandarles un abrazo a ese papá solo o a esa mamá sola, porque realmente no es fácil estar formando a los hijos con principios y ver que la otra contraparte no lo hace. Primer punto, yo le diría, papá o mamá, cuide su corazón, suelte la frustración, suelte el enojo de ver que no se está haciendo bien del otro lado. Y reconozca y dé gracias que usted está vivo y que su hijo lo tiene a usted para que usted se lo enseñe y para que él pueda salir adelante con lo que usted le enseña. Se los digo porque esto que estás comentando, Carolina, esto es el pan del día de muchas casas. Y yo quisiera eso, dar ese abrazo con ese mensaje. Y segundo punto, creo que lo que veníamos hablando de hacer ver cuando hablábamos de lo del borrador, que tomen conciencia. Cuando se le toma conciencia al hijo, por ejemplo, que si todo lo que ensucia con una mano lo tiene que limpiar con la otra, si se le toma conciencia de que todo lo que abre se cierra, y no es quien esté a cargo, no es si está el papá o está la mamá, no, sino es él, el que tiene que reconocer que él es el responsable de que si estaba bien, él abrió, debe de cerrar, que si él encendió, él debe de apagar. Entonces ustedes me van a decir, Carlos, entonces, ¿qué? Es enseñarle esos principios y hacerle ver que los tiene que practicar en donde esté, con su papá, conmigo o con donde esté. Así es. O viceversa, que esté con su mamá o que esté conmigo de papá, igual. Hay que decirle, mi amor, aquí no importa la sombrilla. Hasta se puede hacer esto, hablar de los restaurantes. Yo este ejemplo lo uso mucho y explicarles, aquí prometo que no estoy patrocinada con nadie. Pero, por ejemplo, vamos a Fridays. Ahí la dinámica de Fridays es que nos hacen esperar en la entrada y que ellos nos ubican. Y nos dan el menú, o ahora se escanea el menú y hacemos el pedido
y esperamos, hay una dinámica, ¿sí? Un lugar de hamburguesas, Burger King, también venden hamburguesas, pero es diferente. Uno llega, no nadie lo ubica a uno en el lugar, uno llega, se para, piensa, decide, paga y recibe parado. Y se sienta donde quiere. ¿Es malo Burger King o es malo Fridays? No. Es que Fridays tiene su manera de funcionar y Burger King tiene su manera de funcionar. El punto es que el individuo, es que iba a hacer esto, el individuo que llegue a Fridays o a Burger King tiene que reconocer que lo que tiene que hacer es conducirse como debe de ser. Dar un saludo, ser respetuoso, saber pedir, reconocer que tiene que pagar lo que pide, reconocer que si allá afuera hay que pagar un parqueo, lo tiene que pagar. No se puede poner en la talanquera y decir yo no pago un parqueo porque yo aquí consumí. No, no puede hacer eso. Entonces decirles, viste, que se te pide, vayas a Fridays o vayas a Burger King, se te pide el mismo comportamiento. Que respetes el menú, por ejemplo, eso se espera que hagas en Fridays y en Burger King. Porque tú a Burger King no puedes pedir las alitas de Fridays. No, no puedes hacer eso. Aquí puedes pedir los aros de cebolla de Burger King, pero no las alitas. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que apegar al menú de Burger King y aquí se tiene que apegar al menú de Fridays y a la dinámica que cada uno da. Mi corazón, ¿sabes que así es papá y es mamá? Papá es Burger King y yo soy Fridays. No es que uno sea malo o el otro sea bueno. El punto es que tú te debes de saber conducir estando en Fridays o estando en Burger King. Y tienes que reconocer que si te ofrecen algo, debes de responder no gracias o sí gracias, o debes de colaborar con hacer algo. Y todo lo que te ha enseñado, recoger una mesa, eso lo tienes que hacer aquí o lo tienes que hacer aquí. O si vas a la casa de unos amigos, o si vas, bueno, ahorita estamos restringidones, pero o a la casa de los abuelitos, tu comportamiento es el que tienes que reconocer que es tu comportamiento, no importa en dónde estés. Ese es uno de los principios que se pueden usar para explicarle al hijo la responsabilidad, como dijimos en un su momento, como lo dije, la conciencia. Yo tengo que estar consciente de mis actos. Si mi papá me permite fumar y mi mamá me permite beber, yo tengo que reconocer qué es lo que es para mí lo importante. Era parte de lo que decíamos, ve esta filmina que todavía está en exposición, ayudar a preferir la vida buena. ¿Qué te conviene? La verdad que no me conviene hacer eso que veo que mi papá hace, o no, o lo que hace mi mamá. Bueno, pero entonces, ¿qué sí tienen de bueno, de vida buena? Ah, que ella es trabajadora. Ah, que él es muy correcto en sus finanzas. Ah, bueno, entonces agarra eso y trabaja. Eso es lo que se le dice al adulto. Pero ahorita en el adolescente que todavía, o en el niño que todavía está en periodo de formación, es donde hablábamos en las filminas anteriores, ponerlos a pensar para que ellos vayan reconociendo y tomen conciencia de su propia conducta. Porque como lo dije en un momento en esta conferencia, no podemos andar verificando que no se metan en cosas raras, que no acepten amistades que no son, no podemos estar en todas. Ellos son los que se tienen que presentar a donde estén con todas esas herramientas. Y cuando se presentan, ¿qué hacen? Sacan a la herramienta y la usan efectivamente. Eso es formarlos bien. Las contrariedades son muchas, pero la responsabilidad de hacerlo está para que se enfrenten a esas contrariedades. Muchísimas gracias, licenciada. Pues definitivamente esa preocupación de papás, ¿verdad? Y ese el no saber a veces cómo distinguir eso. Yo creo que muy importante, a modo un poquito ya de ir haciendo como este resumen de cierre para esta maravillosa conferencia, yo creo que sería, nosotros conocemos a nuestros hijos, nosotros sabemos no solo el potencial, sabemos esos rasgos de personalidad que ellos tienen. Yo creo que no hay papá que no sepa que incendia al hijo con algo que lo saca de sus casillas y se pone muy enojado. Ojalá. Y yo creo que todos los papás también conocemos qué es esa palabra que hace que nuestro hijo sonría, qué es ese ademán, qué es esa sonrisa, esa levantada de ceja
que sabe que nuestro hijo está cómodo, está agradable. Yo creo que en el fondo cada uno de nosotros los conocemos bien. Lo que sucede es que la cotidianidad a veces nos interrumpe ese proceso de comunicación y es ahí donde que como papás yo creo que tenemos que retomar todos estos temas valiosísimos. Ese tema de recuperar la comunicación, apagar celulares y encender esa comunicación en casa, yo creo que esa es la parte que muchas veces nos falta. Yo creo que nuestros hijos se podrían abrir más, como usted bien dice, en la medida en que también les demos ese espacio, no malentendiendo, darles el espacio que puedan hacer lo que ellos quieran con un celular o encerrados en su cuarto. Darles ese espacio es ese espacio de autorregulación de emociones, que se calmen, que nos escuchen, que nos podamos sentar, comentar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Así es que, licenciada, agradecemos profundamente todo esto que usted nos ha instruido en la tarde. Yo creo que muchos papás se quedan aquí, o sea, y me imagino que se quedan con muchas ganas más de participar y todo, pero también pues tenemos un espacio limitado de tiempo. Sabemos el esfuerzo que es para muchos estar conectados ahorita. Hemos tenido un poquito de problemas en la transmisión ahí, con un poquito de inestabilidad en algunos sitios por el internet, pero agradecemos muchísimo la participación de todos ustedes, padres de familia, invitados, personas que se han unido a esta conferencia por los diferentes medios que tiene el colegio para haberla promovido. Así es que muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes y realmente, licenciada, para nosotros ha sido un verdadero gusto, un honor tenerla el día de hoy acá. Realmente muy, muy refrescante todo lo que usted nos dice. Yo creo que nos ha sensibilizado, nos ha tocado. Y aquí yo quiero tocar una frase que yo creo que va muy acorde. Ser padre te enseña el significado del amor incondicional. Y es que el amor incondicional también implica límites, también implica comunicación. Como papás, ese constante vernos hacia adentro y analizar, yo creo que con esta lo hice muy bien, yo creo que con esta no la hice tan bien, yo creo que este comentario no estuvo muy acertado, yo creo que todos estamos en esa capacidad de reconocer, ¿verdad? Así es que, licenciada, maravillosa conferencia, nuevamente usted nos ha dejado pues un sabor maravilloso de estos temas, esperamos seguir trabajando este tipo de temáticas con nuestros papás, con nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros la noche de hoy. Muy fina a usted por estar con nosotros. Estoy para servirles y fue un gusto y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos. Saben que los canales de comunicación están abiertos, así es que muchísimas gracias, que tengan una muy linda noche y se les desea también un próximo excelente fin de semana. Muchísimas gracias por el día de hoy. Feliz noche.